Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Xavier Colás, corresponsal en Moscú del Mundo. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, lo primero es un placer contar contigo y vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania. Y claro, la primera pregunta que te quiero hacer es un primer balance. ¿En qué situación actual crees que se encuentra la guerra? Bueno, yo creo que es una respuesta siempre muy fácil decir que la guerra está estancada cada vez que no ocurre lo que nosotros habíamos pensado, temido o esperado que sucediese. La guerra de Ucrania no ha estado estancada casi nunca, aunque sí que es verdad que durante las últimas semanas ambos bandos habían preferido contenerse, probablemente esperando que se helase el suelo y pudiesen tomar protagonismo los blindados, los tanques, los carros de combate, etcétera. A partir de estos días, a partir de esta semana, yo creo que vamos a ver algunos avances en un sentido o en otro, seguramente pequeños. Van a seguir apareciendo ciudades cuya existencia desconocíamos y que de repente se tratan de nudos de transporte muy importantes a los que ninguna de las dos partes quiere renunciar. Si tuviese que decir en qué punto estamos, para no quedarnos en lo de siempre, en la táctica y estrategia que poca gente puede realmente sacar alguna conclusión asomando sobre ese mapa, yo creo que estamos en el punto en el que eh, Rusia está probando nuevos enfoques y Ucrania está demostrando que no se puede discutir su supervivencia como país. Claro, también te quería preguntar por la lluvia de misiles que se están viviendo cada día. ¿Qué, ¿Qué te parece un poco y crees que se le está afectando demasiado a Ucrania, sobre todo con el suministro eléctrico, ¿no? Donde se está viendo que realmente están muy afectados. Bueno, yo creo que está afectando desde luego a los ucranianos mucho más de lo que se merecen, aunque algo menos de lo que nosotros pensamos. Yo estoy al hablar con amigos ucranianos y con amigos rusos todos los días. Y lo que sí que veo es que los ucranianos están muy lejos de tirar la toalla por el simple hecho de no tener calefacción, que es muy duro, pero que en realidad supone un regreso al siglo XIX-XVIII y el siglo XIX-XVIII, adivinar qué pasa después, pues que viene el XX otra vez, ¿no? O sea, es de un sitio del que se vuelve. Eh, del hambre, de morir por hambre no se vuelve, ¿no? Pero realmente es todo un síntoma de la fe que tiene Rusia en que cualquier cosa puede doblegar la resistencia ucraniana. Ya se demostró que eran inexactos los cálculos de febrero, cuando simplemente se pensó que el miedo a la muerte y la destrucción serían suficientes para facilitar una rendición. Y desde luego ahora los problemas de calefacción no lo van a conseguir. Pero si tengo que dar un matiz a todo esto que estoy diciendo en sentido contrario, sí que diría que también es una estrategia rusa pensada no solo para minar la moral ucraniana, sino también para diezmar las defensas antiaéreas ucranianas. Es decir, que para los rusos también es una victoria, yo creo, en cierta medida, si los ucranianos interceptan sus misiles. Es decir, si el misil ruso impacta contra la central eléctrica, por ejemplo, bien. Y si el misil ruso es derribado por un misil ucraniano, pues también bien, porque hay un misil ucraniano menos, ¿no? Y eh, los rusos ahora mismo tienen fe en gastar, sea la moral del pueblo ucraniano o sea el arsenal que le ha sido suministrado a Ucrania. Claro, también te quería preguntar, hay diferentes informaciones que hablan de que va a haber una posible ofensiva rusa. ¿Tú también opinas que va a ocurrir en brevemente esa ofensiva o no tienes constancia de ello? Yo estoy seguro de que va a haber una ofensiva porque cada vez que alguien se contiene es para hacer algo. En una guerra, quiero decir. Pero no sería capaz de hacer ninguna previsión sobre cuándo se va a producir. Pero sí que hay algunos indicios, por ejemplo, el hecho de que hayan sido reclutadas 200.000 personas y no hayan sido todos desplegados en el frente.
Y además me da la sensación de que esas 200.000 personas que se han reclutado, en lugar de enviar al frente a los que sabían más y entrenar a los que sabían menos, mi impresión es que se ha hecho al contrario, y que se ha enviado al frente a los que sabían menos para entrenar bien a los que sabían más. Es decir, que se ha usado como, o se está usando como carne de cañón a unos y después como bisturí a otros, a volver a abrir brecha por algún sitio. Se habla de por el norte, tal vez por el este, tiene un poco más de sentido, ¿no? Porque queda todavía territorio sagrado para los rusos por conquistar en la región de Donetsk, por ejemplo. Lugansk lo han rellenado casi entero, pero Donetsk no. Donetsk no. Entonces, desde luego que habrá una contraofensiva rusa, pero creo que la fecha no la saben ni siquiera altos mandos rusos. ¿Qué te pareció? También te quería preguntar la visita de Zelensky a Estados Unidos y a Biden también, y al Congreso, vamos. Bueno, yo creo que en esta guerra tan particular y tratándose de Zelensky, un líder tan peculiar, no es extraña esa visita. Yo creo que desde el principio Zelensky ha entendido que su función era, uno de sus trabajos más importantes era servir de catalizador de la ayuda internacional. Mm, es interesante porque todos sabemos que, aunque se dice que, aunque haya voces que digan que se está ayudando demasiado a Ucrania, lo cierto es que todos los países han arrastrado los pies en algún momento, incluido Estados Unidos. Y yo creo que Zelensky, aunque ha conseguido la complicidad de los países, también ha sido capaz de decir la verdad sobre lo que piensa a distintas capitales europeas, por ejemplo a Berlín, ¿no? Y esto, en lugar de distanciarle, ha conseguido que le respeten. Así que yo creo que en ese plano Zelensky se incide mucho en su labor, en su papel heroico, que a mí no me parece, no me impresiona tanto porque creo que es inherente a cualquier presidente en esas circunstancias. O sea, solo faltaría, ¿no? Solo faltaría que se hubiese largado. Pero sin embargo, ese papel de catalizador creo que lo ha hecho muy bien y que es un ejemplo para mucha gente. ¿Crees que también ese apoyo que está consiguiendo a nivel internacional, en tanto apoyo económico como de armamentístico, crees que se puede, algún momento puede llegar a que no ocurra ya, a que se finalice, o crees que eso no va a pasar? Puede ocurrir, puede ocurrir, sí. No tanto por Ucrania, sino por la propia naturaleza de Europa, de Occidente y de Estados Unidos también. Y esa es precisamente la fe de Rusia. Eh, Rusia es consciente de que operan escalas de tiempo distintas en, en Rusia y en Occidente. Es decir, en Occidente pasan muchas más cosas en política a lo largo del año, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, este año que hemos visto? Pues Rusia ha lanzado una ofensiva brutal sobre Ucrania, ¿no? Y mientras tanto los británicos han echado a su primer ministro porque se tomó una cerveza donde no debía. Eh, los rusos ven esto y no nos toman en serio. Lo ven como un signo de debilidad. Estamos continuamente exigiendo mucho a nuestros líderes y cuando rebasan determinadas líneas rojas que no paramos de trazar una y otra vez, nos deshacemos de ellos, ¿no? Eso lo ven como una ventaja, porque cada vez que se topan con un obstáculo, saben que ese obstáculo, aunque no lo derriben ellos, puede caerse por sí solo. Ese obstáculo, a lo mejor, Boris Johnson, por ejemplo, que había sido muy activo, ¿no? Seguramente, entre otras cosas, por intereses partidistas, ¿no? Pero muy activo y muy decidido en el apoyo a Ucrania. Por eso somos objetivos nosotros también de Rusia, precisamente por haber mostrado ese tipo de debilidades muchas veces. La falta de atención, el hecho de que un problema nos importe mucho y a los 3 meses aparezca otro problema que nos importe muchísimo más, ¿no? Y Rusia tenía mucha fe en que los problemas de calefacción o del precio de la energía o del mercado alimenticio o la inflación, cualquier tipo de cosa nos iba a sacar del camino que nos hemos marcado de momento, eh, consiste básicamente en ayudar a los ucranianos a luchar para no tener que luchar nosotros pasado mañana, ¿no? Y sin embargo, de momento no ha funcionado, pero las esperanzas de Rusia no están completamente infundadas, porque sí que es verdad
que las sociedades europeas y o sea, los países europeos y en Estados Unidos muchas veces somos muy infantiles, ¿no? Los rusos son primitivos, la sociedad quiero decir, y la manera de relacionarse el gobierno con la sociedad, pero nosotros somos infantiles. Son conscientes de ello y por eso tienen fe, más que, porque es fe una casi religiosa, porque tampoco hay indicios claros, pero tienen fe en que llegará un día en el que nos cansaremos de apoyar a Ucrania. Y ahí nos están esperando los rusos. Y claro, ya para ir terminando, te quería preguntar por la noticia de hoy del misil lanzado desde Ucrania que ha caído en Bielorrusia. ¿Qué crees que va a suceder tras lo ocurrido? Bueno, para empezar, por supuesto, Ucrania no tiene ningún interés en atacar a Bielorrusia, lo primero, y ni tiene ningún interés en que Bielorrusia se implique más en la guerra. De hecho, la implicación menor que ha tenido hasta ahora Bielorrusia en la guerra ha sido muy nociva para Ucrania porque fue plataforma del ataque contra Kiev, que si hubiese salido bien hubiese sido el principio del fin para Ucrania. Entonces, Kiev no está interesada en que se extienda el conflicto. Yo diría que Minsk tampoco quiere participar, es decir, no tiene demasiado problema en prestar a Putin sus bases o su territorio, pero no quiere enviar sus soldados por determinadas cuestiones internas del régimen de Lukashenko que no es tan fuerte como el de Putin. La impresión que me da es que se trata de algún misil, probablemente que intentaban derribar algo o algún tipo de error de las cosas que ocurren junto a la frontera, como vimos en el caso de Polonia, ¿no? Que desde luego son accidentes que ocurren precisamente porque Rusia ha atacado, ¿no? Pero eso no quita para que los propagandistas rusos que cacarean mañana, tarde y noche, pues utilicen eso para chillar sobre lo que está sucediendo y ocultar lo que está pasando. Y la última pregunta que te hago es, ¿el punto más duro de la guerra actual crees que es en Kharkov, donde la escalada de la guerra está muy alta? Bueno, yo creo que a los rusos Kharkov les interesó en parte por razones defensivas, porque siempre pensaron que si tomaban Kharkov y dominaban esa zona, tendrían más difícil que Ucrania les atacase a ellos, como después ha sucedido, ¿no? Que hay de vez en cuando ahora hay ataques en suelo ruso. Pero no creo que Kharkov sea lo más difícil. Yo creo que ahora mismo lo más difícil para los dos bandos es Donbass, porque hay una gran fortificación ahí desde hace tiempo, desde mucho antes de la guerra, y creo que va a costar muchas vidas avanzar en un sentido o en otro, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde va a ocurrir lo más duro ahora mismo. En Kharkov es verdad que ha habido ataques, pero yo creo que lo que trata Rusia es de que no se consiga recuperar la normalidad, porque al fin y al cabo es el vecindario de Donbass. Pues Javier, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Nada, un saludo a ti y a toda la gente que te sigue y gracias por contar conmigo para recordar este conflicto que es muy importante que no pase nunca a un segundo plano, porque como europeos indirectamente nos estamos jugando bastante. Nada, las gracias a ti por tu ayuda, por compartir tu tiempo y espero volverte a ver dentro de poco y volver a charlar un Vale, ratito contigo. ok, hablamos en el futuro. Muchas gracias, un abrazo. Adiós.